el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mesa de Diálogo. Es un gusto poder saludarles una vez más. El diálogo y el debate son herramientas sumamente importantes para visibilizar las problemáticas sobre la violencia de género que existen en nuestro Estado. Pero es aún más importante para nutrirnos en conocimiento y generar acciones para combatir la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro Estado. Agradezco la participación de las y los ponentes, profesionistas, directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres, así como el público en general que se conecta con nosotros. Te invito a que participes y te unas a estas acciones que implementa el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF. Y juntas construyamos un Tabasco libre de violencia de género, por un Tabasco más en femenino e igualitario. Que tengan un excelente día y sean bienvenidos a su programa Mesa de Diálogo. Estoy muy agradecido y feliz de que nos acompañen en otra emisión más de este programa en donde vamos a hablar de temas muy interesantes y pues como siempre hablamos de temas también de con un gran objetivo de información. Pero antes de iniciar me gustaría comentarles y decirles que el Instituto Estatal de las Mujeres está llevando a cabo actividades para no solo concientizar, sino para consolidar las acciones que tienen como objetivo la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos y también las adolescentes dentro del estado de Tabasco. De esa manera, me gustaría darles la bienvenida al programa del día de hoy que lleva como tema roles de género y estereotipos. Y para ello tenemos a dos invitadas muy especiales el programa del día de hoy que pues la verdad están aquí apoyándonos y son expertas en el tema principalmente que vamos a tocar. A mi lado izquierdo tengo agradezco que haya aceptado la invitación a nuestra compañera Lisette Alejandra Romero Monjaraz, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo está? Gracias, muy bien. Gracias por el espacio. Nuestra famosísima cuentacuentos ya aquí acompañándonos. Y a mi lado derecho tenemos a nuestra compañera Ana Isabel Ramón de la Cruz. ¿Cómo están, señora? Muy bien, muy bien. Qué Gracias bueno. por la Tenemos invitación. la fortuna de que nos acompañe el día de hoy. Esperemos que en próximas mesas de diálogo también siga con nosotros. Pero el día de hoy sí la pudimos incluir aquí en este programa. Gracias. La mayoría de las situaciones cuando se tratan de la vida dentro de la sociedad es muy complicado, ¿no? En el entendimiento de que hay muchas personas que no entienden que existe una gran diversidad, ¿no? Y con gran diversidad me quiero referir también a que existen muchos individuos diferentes, uno tras otro. En esta mesa pues podemos observar solo 3 individuos, pero sabemos que ninguno es igual al otro, ¿no? Y no solo por el ámbito biológico, que podríamos decir, bueno, 2 son mujeres, 1 es hombre, sino que cada quien tiene gustos diferentes, cada quien tiene perspectivas diferentes, ideologías diferentes, se comunica de una manera diferente. Todo esto nace a partir del contexto y también principalmente de cómo se desarrolla uno en su ámbito familiar. Digo, ya actualmente sabemos que hay muchos tipos de familia. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la diversidad siempre ha sido una de las riquezas más grandes dentro de nuestro país. La diversidad cultural, la diversidad de personas, la diversidad gastronómica, la diversidad en todos sus tipos representa de la manera más objetiva el origen de cada persona. De dónde viene cada persona se puede estar demostrado gracias a la diversidad que puede tener. Pero también esta diversidad en diferentes ámbitos y tipos puede generar diferencias y esas diferencias pueden generar a veces ciertos tipos de violencia. No quiero decir que sea siempre y no quiero decir que todos lo hagamos, pero hemos venido evolucionando para mejorar ese tipo de situaciones. Recordemos que como
otras mesas de diálogo lo hemos comentado, venimos de una cultura machista, si hablamos principalmente de México. No hace que 40, 50 años era más arraigada que en la actualidad. Y gracias a las nuevas generaciones y gracias a los movimientos, no solo feministas, sino ideológicos, a la perspectiva de género, hemos cambiado todo ese tipo de pensamiento. Pero aún así, se sigue a veces manteniendo estos, podríamos decir, estas mentalidades que pues han pasado de generación en generación. No es fácil borrar algo que ha estado mucho tiempo y muchos años en nuestra sociedad, pero poco a poco se va haciendo el trabajo. Y es por eso que el tema de hoy trata sobre eso, ¿no? Los roles de género y los estereotipos. Porque en roles de género podemos entender que existen diferencias a partir del género, pero también en los estereotipos podemos caer en ciertas premisas que podemos pensar de ciertos individuos por no tener el conocimiento completo. Y es por eso que me gustaría iniciar con la primera pregunta, y perdón por la introducción tan larga, pero me gustaría poner en contexto, y es, ¿qué son los roles de género? ¿Cómo podemos catalogarlos? ¿Cómo podemos ponerlos en concepto? No sé quién me gustaría ayudarme, si Alicia o Ana Isabel. ¿Cómo? Bien. Bueno, pues los roles de género son los que se definen como lo que la sociedad espera que de las mujeres y de los hombres. Claro. Cuando tú hablabas de todo este contexto de que somos diferentes, nos comportamos diferentes, tiene que ver con esos mandatos sociales que se nos asignan, Claro. incluso desde antes de nacer. Desde antes de nacer ya tenemos como las expectativas que esperan, ¿no? Y que están presentes, por supuesto. Todavía hasta el día de hoy, si nos invitan a un baby shower donde van a nacer una niña, ya sabemos que todo es color rosa, ¿verdad? Sí. Y hasta los globos y, o sea, aunque vamos evolucionando en cómo recibir a una nueva persona, la forma como la recibimos, pero ciertas cuestiones están presentes. Claro. Y los roles, ¿qué es lo que espera la sociedad de cómo deben de ser las mujeres? ¿Cómo deben de ser los hombres? Generalmente se espera que las mujeres sean las que se ocupen de ciertas actividades, ¿no? Entonces, de ahí es como se nos van asignando los roles, y los roles inician incluso en la niñez, para las niñas con los propios juguetes o con las propias expresiones que tenemos, ¿no? Hacia ellas y hacia ellos, ¿no? Claro. Entonces, los roles hasta el día de hoy están presentes, siguen vigentes, y eso es lo que hablamos que a final de cuentas genera una desigualdad. Claro. Porque al ser asumidos, en este caso las mujeres han asumido los roles del cuidado, el rol de ser quienes cuidan, de ser las madres, de ser las esposas, de ser las mujeres las que deben de tener todo arreglado, ¿no? Las que deben de hacerse cargo de ciertas actividades, sobre todo, por ejemplo, en el hogar, ¿no? En el hogar, que se cree que ellas son las que deben de hacer el trabajo doméstico. Claro. Entonces, y a ellos también la sociedad les dio roles, pero esos roles van más hacia lo que ellos pueden hacer en el espacio público, cómo ellos pueden generar dinero, ¿no? Si un hombre se queda sin empleo, cuando tenemos esos roles tan asignados, que los tenemos tan introyectados, un hombre que se queda sin empleo y es padre de familia, empieza a sufrir porque él tiene un rol de proveedor. Entonces, claro, no se vale estar, ser un hombre en una sociedad donde no esté cumpliendo con ese rol que se le asigna socialmente. Incluso las mujeres también, hasta el día de hoy, hace un momento comentabas, esto puede llegar a generar violencia. Sí, claro, ¿cómo no va a generar violencia si se supone que en la casa ella es la que debe de administrar y la que debe de cuidar? Claro. Entonces, el trabajo que ella realiza en casa es un trabajo que le hemos llamado el trabajo doméstico no remunerado, que no recibe pago, y entonces cuando el proveedor
no da lo suficiente para la casa, entonces se genera una situación que incluso puede empezar a sufrir la mujer problemas emocionales de estrés, porque ella tiene que administrar lo poco que le den, y si no hay, pues peor, ¿no? Todavía. Sí, Entonces, claro. los roles están más allegados, estos roles de género son los que la sociedad te asigna, ¿no? Por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser hombres. Claro, es importante dejar en claro estos contextos, estos conceptos, perdón, porque así podemos conocer un poco más de, no solo del tema, sino de la problemática que estos pueden abarcar. Digo, más allá de que si los roles de género son buenos o son malos, o si generan consecuencias buenas o malas, que ya vamos a empezar a hablar en un momento, sí es importante entender que siguen existiendo esos modelos, y que el simple hecho de, como usted lo mencionó, ¿no? en su momento, de que antes de nacer ya estos roles ya están asignados. Se ha intentado modificar, se ha intentado cambiar, se han logrado algunos. Digo, ya actualmente pues no es de ley que una mujer se quede en su casa trabajando en estos quehaceres domésticos no remunerados, más sin embargo podemos mirar hace 10 años y era algo todavía normal. Actualmente se está buscando quizás ese cambio un poco más, pero anteriormente podías mirar hace 10 años y podías ver cómo las niñas iban jugando con bebés de muñecas, ¿no? Sí. Con cocinitas. Y no digo que actualmente no pase, y no digo que esté bien o mal, lo vuelvo a repetir. Solo son cuestiones que van más allá de nuestro entorno y contexto, porque son situaciones que se han estado manteniendo en nuestra sociedad por años y años y años, antes de que nosotros naciéramos, y quizás también antes de que nuestros padres nacieran. Eran ya actividades que se le daban tanto a hombres como mujeres por la necesidad, quiero suponer, del contexto histórico que se tenía en ese momento. Y para eso también me gustaría entrar también al otro tema en modo de concepto y preguntarles, ¿qué son entonces los estereotipos? Pues los estereotipos son todas estas ideas, cualidades que la sociedad va atribuyendo a tu sexo, ya sea hombre o mujer. Algo que podemos diferenciar entre roles de género y estereotipos es que los roles son las conductas que se hacen, y los estereotipos son la ideología que tiene la persona, que va construyendo socialmente, ¿no? Aquí también podemos ver diferentes tipos de estereotipos, ya sea conforme a la personalidad, por ejemplo, cómo debe de ser una mujer, ¿no? Debe de ser sumisa, cariñosa, cuidadora, que se tiene que hacer cargo de todas las cosas, ¿no? Y en cambio el hombre, ¿cómo debe de ser? Pues debe ser rudo, debe de ser fuerte, el proveedor, como decía la compañera. El proveedor de la casa. También vemos en las partes como doméstica, de que se tiene que quedar en casa, ser la ama de casa. Y pues el hombre quien esté en cuanto a, no sé, que se tiene que hacer cargo también del carro, que si las reparaciones de la casa, ¿no? También, por ejemplo, en las ocupaciones vemos estos estereotipos como los trabajos cuidadores, que son más hacia las mujeres, por ejemplo, las maestras, enfermeras, psicólogas. También se les atribuye mucho el cuidado, ¿no?, de la persona. Y en cambio en los hombres lo podemos ver como trabajos más pesados. Los rudos, ¿no? La construcción, ingeniería. O sea, ¿cuántas mujeres hemos visto ingenieras? Últimamente ya hay como un poco más mujeres que se inscriben, ¿no?, a estas carreras de ingeniería, arquitectura, pero antes era como, casi no se veía, o solamente era uno eran o dos carreras personas. Específicamente, no específicamente, pero eran inundadas. Se le atribuía más a los hombres. Como se le incitaba a que estudiaran este tipo de carreras. Sí, por ejemplo, un familiar es ingeniero, y cuando él salió de su generación, solamente habían 2 mujeres. O sea, sí es como que y eso es como de hace 8 o 9 años. O sea, y aún así era muy, muy, muy poquito. Ahorita podemos ver quizás ya como 5, 6 o 10 mujeres dentro de una generación de ingenieros, ¿no? Claro. Pero sí, y también en el aspecto, estos estereotipos físicos, ¿no?, de cómo debe de ser una mujer, que debe de ser, no sé, que si delgada, que se maquille, que debe de ser con tamaños de cuerpo, que si aquí, que si allá. Y los hombres
altos, con forma, ¿no? Todos estos estereotipos que igual la sociedad va construyendo. Sí, es importante entender las diferencias porque podríamos decir que pueden ir hasta cierto punto de la mano, pero como tú lo especificabas, hay cierta diferencia en el entendimiento de que los roles de género son estas actividades que podríamos decir que pueden ser acuñadas por el género de cada individuo, mas sin embargo los estereotipos ya son ciertos pensamientos, ideologías que podríamos mantener, y obviamente esos también se dan por falta, quiero decir, a veces de información, ¿no? A veces el mantenernos arraigados a, no sé, ideologías pasadas nos hace seguir teniendo este tipo de estereotipos, ¿no? Sí. El decir, una enfermera tiene que ser mujer, es volver a caer en esos estereotipos. O también, en dado caso, una niñera tiene que ser mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos encargarle a nadie, a una niña, a un niño chiquito, a un hombre, porque no va a tener el mismo trato o cuidado que puede tener una mujer. Sí. O una trabajadora del hogar. O una Por trabajadora ejemplo, del hogar. ¿no? Si hacemos un poco de memoria, no hemos sabido de que haya trabajadores del hogar. Claro, ¿No? Siempre se busca, dice, solicito una muchacha, Sí. ¿no? claro. Para trabajar en casa. ¿No? Tenemos que en esa idea, es que los estereotipos, ahí es donde entran en juego los prejuicios, ¿no? O sea, yo creo que las mujeres solo pueden hacer estas actividades o estudiar estas carreras Claro. Sí. o dedicarse a estas actividades. Y yo creo que los hombres deben de estar en este espacio, deben de dedicarse a esto, su carácter debe ser de esta manera, ¿no? Entonces, sí, chequemos ese dato, ¿no? Con respecto a los oficios. Sí. Y los oficios que generalmente ocupan las mujeres van más en el espacio del servicio, Sí. ¿no? Preparar alimentos, Ujú. etcétera, ¿no? Claro. Y ahí entonces me gustaría preguntarles a ambas, que ya aquí ya veo que ya conocen un poco más, ¿cuáles son entonces las bases de la construcción de estos tipos de los roles de género y estereotipos? Pues una de las bases yo creo que tiene que ver con la familia. En la familia es donde educamos, en la familia es donde recibimos todos nuestros mandatos, cómo nos vamos a comportar en la sociedad. Claro. Cuando tú sales a la vida social, ya llevas impuestos todos aquello que te enseñaron en tu familia, ¿no? Y si dentro de nuestra familia, por ejemplo, no nos enseñaron que las mujeres nos vamos a dedicar a ciertas actividades, que debemos de tener ciertos comportamientos diferentes a ellos, es la forma como nos vamos a relacionar. Cuando te unes en pareja, yo siempre me gusta hacer ejercicios en los talleres, es que cuando tú te unes con una pareja, a nadie le dieron un taller para decir cómo se comporta la esposa y el esposo, ¿no? Sino ya cada quien asume un rol. Sí. Claro. Entonces, la chica o la chava o la pareja que tengas, si asume el rol de que ella como mujer tiene que ser la que atienda, así lo va a hacer. Entonces, la manera como va a educar. Entonces, la familia, yo creo que es uno de los principales pilares de que nos indican o nos enseñan estos roles y estos estereotipos. Claro, y algo que igual me recordaba ahorita de que también, bueno, por ejemplo, una de mis abuelitas siempre nos ha, bueno, más bien las dos, siempre me ha dicho como de que no, es que hay que estar muy arreglada para que el hombre no te deje. Entonces, como estas ideas, ¿no? Vienen de generación en generación, porque también a ellas, sus abuelitas, sus mamás le decían, ¿no? Siempre hay que estar bien arreglada. Yo no me maquillo tanto, una porque mi piel es muy delicada y casi no me gusta. Entonces siempre es que no, arréglate más y cosas así, pero pues es que no quiero, no me gusta tanto, ¿no? Y también eso es parte que poco a poco ellas igual han ido entendiendo que no siempre debe de ser tan arregladas o como guste, sino simplemente tu esencia, ¿no?
lo que tú gustes. Entonces, sí me acordé ahorita que mencionaba sobre los roles que ejerce también en el matrimonio, por ejemplo, de que ya uno tiene la idea de que, no, para que no me deje me tengo que arreglar bien, ¿no? Me tengo que cuidar mi físico, cosas así. Entonces, sí, es como el pilar más importante bueno, más bien la base Claro. de esta construcción. Digo, las bases de la construcción, las bases de la construcción, perdón, son fundamentales conocerlas porque también de ahí podemos iniciar esa prevención que se necesita. Y vuelvo a repetirlo, no es que esté mal o no es que esté bien, solo que hay ciertas situaciones en donde debemos de entender cuál es la manera correcta de respetar a las demás personas, ¿no? Y si vivimos en una sociedad que actualmente tiene estos movimientos feministas, decirle a una mujer, tú tienes que llegar a la cocina, pues sabemos que ya no está tan correctamente visto como quizás antes. Muchas veces se ha hablado sobre por qué antes era correcto y ahora no. Y a veces la respuesta más sencilla es porque así era, ¿no? El hecho de que las situaciones antes eran bien vistas no significa que actualmente deben de ser respetadas o deben de ser representadas o deben de ser llevadas a cabo. Solo vivimos en diferentes contextos y quizás lo de antes en su momento era lo correcto, pero ahora no lo es. Y es parte del cambio, porque todo en la vida cambia y es fundamental entender eso. Entonces, las bases de la construcción, como ustedes lo mencionan, en la familia es el pilar principal, ¿no? Sí. Creo que de eso no queda duda. El hecho de que uno crece, se forma, tiene tanto los valores como pensamientos e ideologías remarcados como sus padres, su madre y su padre se lo inculcaron, ¿no? O en dado caso, las personas que estén a cargo de él se lo inculcaron. Digo, al final es un ejemplo muy fácil y banal, ¿no? Es como si tú naces dentro de una familia que es muy dado a, no sé, ser católico, pues obviamente por ende tú vas a empezar a retomar ese tipo de actividades que te van haciendo más parecidos a ellos. Y no porque esté bien y no porque esté mal, solo porque creciste en ese entorno donde tu familia quizás iba a misa todos los domingos, rezaba antes de comer, rezaba todas las noches. Entonces, así como este tipo de situaciones, que vuelvo a repetir, es un ejemplo, así todo lo demás. Y si vives en una familia muy conservadora, podríamos decir, en donde se dice las mujeres van a atender la casa y los hombres van a trabajar. Y si te sientas, no te sirvas, que te sirva tu hermano, que te sirva tu mamá, porque los hombres no sirven las mujeres. Entonces, cuando ya salgas al mundo real vas a tener ciertos conflictos, porque el hecho de que en tu familia se respeten esas situaciones, pero actualmente en toda la sociedad no, es lo que a veces puede generar que se sigan repitiendo, y una controversia individual para la persona, pero también social, porque la sociedad entonces va a empezar a decirte, lo que estás haciendo no está bien, son estereotipos, y los estereotipos no son correctos. Y a veces son esos problemas que podemos tener, ¿no? dentro de la sociedad con individuos, de que a veces para ellos no son estereotipos, para ellos es solo como crecieron. Y por eso es importante la educación. Sí, claro. Y de ahí, conociendo un poco las bases, sí me gustaría preguntarles, y ya hablamos un poquito de esto al inicio, pero vamos a hacer el hincapié, ¿pueden los roles de género y estereotipos afectar en el ámbito laboral? Claro, porque, bueno, como mencionábamos, ¿no? También en los oficios, bueno, a mí me ha tocado ver en el ámbito de la salud cómo también tanto enfermeras y en este lado también de las profesiones como que se van inculcando más hacia mujeres que tratan como de excluirlas o de decir no, o sea, ahorita tú no tienes como voz y voto, ¿no? No. Sí me ha tocado estar presente en este tipo de violencia. Y también, obviamente, en la educación también, desde que nos vamos formando, como mencionábamos, cómo las carreras se van, como que van teniendo género, esto para las mujeres, esto para los hombres, ¿no? Entonces, sí afecta bastante también en el ámbito laboral, o también, como mencionábamos hace un momento, por ejemplo, si vamos en la calle, vemos ahí un letrero, se busca, no sé, cocinera, por ejemplo, en algunas fonditas o en restaurancitos así. Entonces, normalmente siempre se le atribuye a la mujer, porque no a los hombres. Y también en los restaurantes así de cadenas grandes,
se van más a los chefs, porque son los que más se han preparado, porque los que tienen mejor sazón o qué sé yo, ¿no? Claro. Pero sí vemos como esta diferencia, que lo menos hacia la mujer y lo grande hacia los hombres, ¿no? Claro, y este es parte de los estereotipos que se han estado manejando, y creo que son rezagos de la historia, ¿no? Al final, la sociedad siempre se situó, perdón, en una jerarquización a partir del hombre, ¿no? ¿Quiénes eran reyes? Los hombres. ¿Quiénes eran los más poderosos? Los hombres. ¿Quiénes eran los jefes, los dueños de negocios? Los hombres, ¿no? Y la mujer siempre se relegó, como usted lo mencionó al inicio, ¿no? A los quehaceres del hogar. Ahorita se está viendo un cambio. Hay un cambio, porque no es como que ya esté iniciando, no. Ya inició hace años, sigue presente y se sigue trabajando en ese cambio principalmente. Pero sí cabe aclarar lo que usted mencionaba, Lisette, el hecho de que estas situaciones a veces siguen pasando, pero desde mi perspectiva, y no es por ser grosero ni nada más, pero también tiene que ver de la mano con se me fue la palabra, pero es con la falta de información, es la ignorancia, es la palabra correcta, tiene que ver mucho con la ignorancia, y a veces la palabra puede sonar muy agresiva, ¿no? Es que son personas ignorantes o cosas así, y entiendo por qué, pero también tristemente puede ser la verdad, ¿no? El hecho de que no conozcan el cómo se está llevando a cabo el cambio social y cómo la perspectiva de género nos ha facilitado más que este tipo de situaciones se vayan acoplando en un ambiente de igualdad y equidad, genera que si alguien no la conoce se vuelve ignorante de estos temas y siga pensando que un hombre debe estar arriba de una mujer por el hecho de ser hombre, y una mujer debe de hacer cosas del hogar o debe de hacer cosas de la casa o de la cocina por el hecho de ser mujer, cuando sabemos actualmente que así no son las cosas. Me está gustando mucho el tema de roles de género y estereotipos, y aún tenemos otras preguntas más. Pero vamos a ir un corte rapidito. ¿Qué les parece, Ana y Lisette? Hagamos un corte y regresamos. Claro. Excelente. Bueno, antes de ir al corte me gustaría también mencionar al público que nos está observando que si tú, mujer, sufres algún tipo de violencia o conoces a alguien que sufra algún tipo de violencia, no dudes en comunicarte a la línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres. La línea Mujeres Seguras está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, con especialistas capacitadas en trabajo social, psicología y jurídico al 99 33 16 68 13. De esta manera, eso es la línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres. Y nosotros vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más de Mesa de Diálogo. No se vayan.
Regresamos. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Seguras, donde hablaremos del siguiente tema. Hostigamiento virtual. Es el acoso o intimidación que se da por medio de las tecnologías digitales. Esto puede ocurrir en redes sociales, teléfonos móviles, plataformas de mensajería y videojuegos. Esta situación es un comportamiento que busca repetirse para que de esta manera la víctima pueda sentirse atemorizada, enfadada o humillada. El tener ciertas diferencias, como lo son las creencias religiosas, cultura, orientación sexual, origen o aspecto físico, hace que incrementen las posibilidades de sufrir hostigamiento virtual. El hostigamiento virtual puede traer consecuencias emocionales, sociales y cognitivas, como la baja autoestima, insomnio, dificultades académicas, incontinencia, dolor abdominal, problemas de comportamiento o ansiedad. Cuando existen casos graves, la conducta de algunos jóvenes puede ser delictiva. En casos extremos, pueden llegar a caer en depresión aguda hasta provocarles el suicidio. Si te interesa saber más de este y otros temas, no te olvides de continuar con nosotros en un capítulo más de Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Instituto Estatal de las Mujeres. Continuamos. Y ya estamos de vuelta con más de Mesa de Diálogo. El día de hoy estamos hablando sobre los roles de género y estereotipos. Y no les voy a mentir, es un tema muy interesante. Antes de regresar a cámaras tuvimos una charla muy, muy, podríamos decir, enriquecedora, como diría mi nombre, ¿no? Hablando sobre este tipo de temas. Quiero pedir una disculpa a mis compañeras aquí en la mesa por si yo puedo llegar a hablar mucho. Pero para continuar con el tema estuvimos hablando sobre cómo puede afectar los roles de género y estereotipos dentro del ámbito laboral. Estábamos hablando también sobre las bases en donde se construyen y mencionamos la familia como uno de los principales pilares de la construcción de este tipo de situaciones. Habíamos mencionado que al ser la primera, el primer conjunto, el primer estrato social que conocemos y con el que convivimos, muchas de las cosas, muchas de las ideologías, muchos de los pensamientos que estos pueden tener van a acabar en nosotros y es lo que vamos a representar al mundo cuando salgamos al mundo real, por así decirlo. Pero en corte dijimos, hey, pero pueden existir otras bases diferentes que solo la familia. Y es por eso que aquí tenemos a Ana Isabel, que tiene muchas ganas de contarnos cuáles podrían ser otras bases de construcción de este tipo de roles de género y estereotipos. Si hablamos de otra institución, podríamos estar hablando de las religiones. Cómo las religiones influyen en estos roles y en estos estereotipos. Busquemos, por ejemplo, algunos textos básicos, ¿no? Por ahí hay algunos textos que dicen que la mujer debe de estar sujeta a su pareja. Claro. Y eso es muy fuerte, es muy, muy fuerte para una sociedad. Y entonces, aun cuando exista violencia, aun cuando exista mucha discriminación, dicen, pues es que yo como mujer debo de obedecer, ¿no? Forma parte de los estereotipos, la obediencia. Claro. Las mujeres deben ser obedientes. Y otra de las formas en cómo las religiones influyen también tiene que ver con aquellos
aquello que se ve dentro de las instituciones, o sea, quién dirige las diferentes como mandos, quién lleva el mando dentro de la religión. Claro, la jerarquización. La jerarquización, quién es el que está al frente, si están al frente, ¿son las mujeres o son los hombres? Yo creo que son como pequeñas interrogantes para nuestro público que nos está observando, que nos hagamos esas preguntas realmente al lugar donde tú asistes, quién lleva el mando dentro de esas religiones. Claro. Entonces, todo eso nos va a ir formando, nos va a ir construyendo, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de esos pequeños textos que son tan fuertes, ¿no? La mujer debe estar sujetada a su marido, ¿no? Entonces, al estar sujeta, bueno, pues eso implica que tiene que haber obediencia y que hay alguien que tiene el poder y ese es el que manda, ¿no? Entonces, por eso cuando decimos hay violencia, pues es que alguien se sintió con el derecho de golpear, ¿no? Porque hay algo que lo sustenta y que le dice que así son las cosas, ¿no? Claro. Las religiones juegan un papel muy importante y si hablamos de aquí, en México tenemos grandes instituciones religiosas, pero si nos vamos también un poquito más fuera de otros países, donde las mujeres, bueno, aquí las mujeres en México nos podemos, como estamos ahorita, ¿no? Pero hay en otros lugares donde el cuerpo de la mujer se tapa, ¿no? Porque está prohibido que las mujeres enseñen incluso el rostro. Entonces vean ustedes cómo sí impacta. Sí, claro, y también, por ejemplo, cuando el hombre puede tener muchas relaciones, pero muchas parejas, perdón, o muchas esposas, pero pues la mujer no, solamente con un hombre, ¿no? O sea, claro que también ahí ya, aparte de su religión, también abarca mucho su cultura, de cómo es, pero pues también al fin y al cabo, siempre, como mencionábamos, ¿no? Primero está el hombre, quien toma las decisiones, quien ejerce el poder. Claro, ¿no? En el entendimiento de que se dan estos ejemplos principalmente para reconocer que este tipo de instituciones también nos van nutriendo a nosotros como individuos cuando vamos creciendo para generar una perspectiva y una visión de la sociedad, ¿no? Y si desde chiquito se nos muestra que un hombre tiene mucho más importancia y valor que una mujer por el hecho de estar en la cabeza de ciertas situaciones, cuando vayamos creciendo vamos a pensar lo mismo y podemos caer en ciertos conflictos, no solo en el ámbito laboral, ¿no? En cualquier tipo de ámbito. El hecho de que para mí una mujer sea menos que un hombre, porque cuando yo crecí vi siempre a los hombres arriba y a las mujeres abajo, sé que va a influir en mí, ¿no? Sé que va a influir en mis relaciones y va a influir también en mi ámbito laboral y va a influir en todo lo demás que conlleva cualquier ámbito social. Y es por eso me gustaría preguntarles, ¿cómo estos roles de género y estereotipos pueden afectar a los adolescentes? Claro, bueno, pues principalmente cuando nosotros crecemos, como bien dicho, alrededor de todos estos estereotipos, todos estos roles, es muy importante que hablemos desde la niñez, no solamente en esta etapa de adolescencia, ¿no? Claro. Sino también desde la niñez, como decían, si una niña, si un niño está viendo cuál es el rol de su mamá, cuál es el rol de su papá, entonces eso es con lo que va a ir creciendo. Su desarrollo va a ser, si yo soy niño, yo siempre voy a estar al frente de todo, yo voy a tener el poder, yo voy a esto, yo voy al otro, ¿no? Primero yo porque soy hombre. Entonces, en esta etapa de la adolescencia, que ya empieza también las relaciones, tanto intra como interpersonales, pues van ¿cómo? Ay, se me fue la palabra. Pero bueno, se van relacionando en cuanto que pueden replicar también violencia. En caso de las mujeres, por ejemplo, en las adolescentes, ven un patrón de un hombre, ¿no? Que sí que tiene que tener el poder, para formar sus relaciones, vaya. Claro.
Entonces, y en los hombres también van viendo como, no, yo voy a estar con una chica que tenga eso, que sea bonita, que se vista así, que se vista allá. Entonces todos estos roles se van atribuyendo a todo eso y a estos estereotipos, ¿no? Que sí influyen bastante tanto en lo personal como en ese ámbito social. Claro, es importante, y creo que seguimos en la misma página, ¿no? El hecho de que como uno va creciendo y se desarrolla, también es el cómo se va a expresar con las demás personas. Y si tú como niña o niño o adolescente las y los adolescentes observan que, no sé, una mujer es sumisa, Eso es lo que van a... eso es lo que pueden buscar representar, lo que aspiran, ¿no? Quizás para entrar también a otro de las bases, pues Ana, quisiera preguntarte cómo los medios de comunicación pueden influir en este tipo de temas. Uy, sí, y sí influyen mucho. Fíjate que me voy a regresar tantito a lo que hablabas en la pregunta anterior en cuanto a los adolescentes. Fíjate que hay un incremento en adolescencia, se incrementa mucho a veces el embarazo en adolescentes y la violencia en el noviazgo. Que tiene que ver mucho cómo aprendieron ellos esto del amor, del romanticismo, sí, ¿no? Claro. Que estamos en ese momento en plenitud de que hay un príncipe y una princesa, ¿no? Y bueno, los medios de comunicación nos ayudan mucho en este tipo de cosas cuando, por ejemplo, vemos documentales, vemos telenovelas, ¿no? Si le echamos un vistazo a las telenovelas, siempre hay alguien que está sufriendo. ¿Quién sufre por amor? Pues la mujer. Sí. ¿No? El hombre puede ser las 20 cosas ahí, infiel y lo que sea, pero al final, nosotros siempre esperamos que al final es que ellos van a terminar juntos, ¿no? Es un poco como lo del amor romántico, ¿no? Sí. Pues los medios de comunicación influyen con todo lo que nos tiran diariamente, ¿no? Los programas que podemos ver donde cómo presentan a las mujeres, cómo son utilizadas las mujeres, qué tipo de productos promocionan las mujeres. Si ustedes echan un vistazo, regularmente las mujeres están promoviendo artículos para la limpieza. No, hay incluso un comercial, no sé si ya lo quitaron, pero estaba muy presente, donde una mujer entra promocionando un producto de limpieza y se ve totalmente feliz, bien arregladita, baila y pues eso es como queriéndonos decir pues que el trabajo doméstico no es pesado, ¿no? Ay, que cómo le encanta a las mujeres trapear, pues obvio que no. Además es un trabajo que hasta ahora no ha sido reconocido como un trabajo. Claro. Se considera que es un deber de las mujeres hacer ese trabajo doméstico y a nadie le pagan por limpiar, lavar, cocinar, ir de compras, arreglar, etc. Entonces los medios de comunicación influyen con toda esa información que diariamente nos están aventando, y eso estoy hablando de un comercial, de una telenovela, de una serie. Entonces todo esto influye, incluso han habido, cuando hablamos de avances, han habido avances, hay incluso empresas que con todos estos temas que estamos a conocer, ¿no?, acerca de la violencia y todo eso, hay empresas que se han sumado a estas campañas y empezaron a hacer ya cambios para ya no seguir fomentando esos roles, ¿no? Y no puedo mencionar marcas, pero yo tengo documentales donde dice uno, pues qué bueno, ¿no?, que ya al menos ellos hacen ver que cambia la forma en cómo se están dirigiendo al público que diariamente los ve, ¿no? Y otras cosas que podemos ver en la televisión es que demasiadas videos, por ejemplo, hay música demasiado violenta, demasiado agresiva, que hacen incluso apología del delito, y que pues eso está ahí, los medios lo promocionan, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que abordemos estos temas como hoy que estamos en esta mesa de diálogo?
para que nuestro público, nuestra audiencia, las personas que ven, también analicen y reflexionen que no todo lo que se ve en los medios de comunicación a veces nos es tan favorable, que hay situaciones que ahí se están pasando, y que esos medios de comunicación de alguna manera también influyen en la desigualdad y en la violencia contra las mujeres y las niñas. Creo Claro. que también algo importante, así, bueno, creo que estos medios de comunicación tienen sus pros y sus contras, ¿no? Ahorita hablamos pues los en contra, que de alguna cierta manera ha ayudado o ha influido bastante también en estos cambios, porque pues ahorita que ya todos tenemos a la mano en un clic, ¿no? Podemos ver que todas estas campañas pues están en las redes sociales, y eso es lo bueno, que también sí ha traído muchos en contra por todo esto, que en las novelas, aunque se haya dicho que hay un cambio, que la mujer esté presente, o sea, la principal, lo que sea, siempre hay algo que Siempre se trata de la mujer débil, la mujer que necesita Exacto. ayuda, la mujer que le rompieron el corazón. Exacto. La sacrificada. Ujú. Sí, y siempre, y hablando también de los oficios, por ejemplo, siempre vemos como las mujeres como las que están en las labores del hogar, que si las cocineras, que están haciendo limpieza, ¿no? Y siempre los hombres, no sé, el capataz, el jardinero, y como oficios más más fuertes que implementen más pues la fuerza. Entonces sí, y bueno, siguiendo con lo que estaba mencionando, pues sí, podamos ver algo positivo en que sí podemos usar estos medios para implementar más cosas. Uno de los ejemplos es esta mesa de diálogo, ¿verdad? Entonces sí, sí es como que también tiene estas cosas buenas con las que hay que implementar, y hay que enriquecer tanto estos medios y no utilizarlos solamente para subir cosas que ni al caso, ¿no? Claro, es importante reconocer este tipo de diferencias, porque igual los medios de comunicación son parte esencial de todos los individuos, ¿no? Y no solo hablo de redes sociales, sino en general, tanto las redes sociales como la televisión, como la radio, son cosas que actualmente se usan demasiado. Es casi imposible no contar con uno de estos medios. Y el reconocimiento que hay sobre entender que hay ciertas cosas que tienen que mejorar de su parte, y qué podemos tomar o no tomar de lo que podemos ver o aprender con ellos, es fundamental para generar una sociedad mucho más dada la perspectiva de género. Ya estamos a punto de concluir el programa, pero antes de concluir sí me gustaría quizás terminar con esta pregunta, que es relacionada con la erradicación. ¿Qué podemos hacer nosotros, o qué consejos nos podrían dar para buscar la erradicación de este tipo de situaciones y generar una sociedad más dada al respeto, a la igualdad y a la equidad? Pues yo considero que debemos de empezar a hacer cambios desde nuestro espacio, ¿no? Desde nuestro espacio, yo siempre digo que es el familiar de donde estemos, ¿no? Es importante que no estemos reforzando este tipo de roles y de género y estos estereotipos desde nuestra propia responsabilidad, Claro. incluso desde nuestra propia persona, como personas que ya hoy estamos en un espacio de laboral, Claro. o familiar, o el lugar en el que estemos ocupando, esta área de responsabilidad. Porque considero que los pequeños cambios siempre se van a notar, ¿no? Siempre debemos de saber que educamos más con el ejemplo, ¿no? Porque también es cierto que nadie puede dar lo que no tiene. Si yo soy una persona que asumo los roles, que soy una persona que todavía yo estoy con esas creencias, con esos prejuicios de los estereotipos, pues es más que evidente que quienes me rodeen, bueno, en el espacio donde yo llegue, se asimilen como tal, ¿no? Pero entonces si yo empiezo a romper con esos estereotipos, con esos roles, si yo empiezo a eliminar de mi vocabulario la palabra de que si van a ser una niña y le digo a mi compañera, ay, qué bueno, ya viene quien te ayude. No, ¿cómo? Eso no. O no, ay, vino el príncipe, ¿no? Al que hay que atenderlo como si fuera una persona diferente. Claro que no, yo creo que tenemos que tratarlos de manera igualitaria,
enseñarlos, por ejemplo, que sobre todo en el espacio familiar, en el hogar, que las responsabilidades son de todas y todos los que ahí viven, Claro. que no tenemos asignado un color, que no es cierto que un color te define, Claro. que los gustos tampoco, que la profesión a la que tú te quieras tampoco te define, que el simple hecho es que somos personas, somos mujeres, somos hombres, tenemos los mismos derechos y por ende tenemos que tener las mismas responsabilidades y oportunidades. Entonces, me parece que podemos iniciar rompiendo con todo esto desde nuestro espacio familiar. Excelente. Muchas gracias, Ana Isabel, muchas gracias, Lizeth, Alejandra, por su compañía y participación en esta mesa de diálogo. Estoy muy feliz y agradecido de que nos acompañen en un tema tan importante como lo es roles de género y estereotipos. Quizás para concluir, solo comentar la educación. La educación y el respeto son las bases para generar una nueva sociedad más dada a la perspectiva de género. Entonces, aprendamos de ello, conozcamos nuestras debilidades, hagamos una crítica constructiva y mejoremos aquello que nos falte para que de esta manera podamos encontrar entre todos y crear juntos una sociedad más respetuosa y sin estereotipos, ¿no? Todos con las mismas oportunidades y obviamente todos con las mismas capacidades para lograr los objetivos que cada quien tenga. De esta manera, nosotros hemos concluido con la mesa de diálogo del día de hoy, no sin antes agradecer a las personas que nos están mirando y también agradecer al equipo detrás quien hace posible que este programa llegue hasta sus hogares. Nada más recordarles que si tu mujer sufres algún tipo de violencia, no dudes en comunicarte con la línea Mujeres Seguras. 9933-166813 es la línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres. Por nuestra parte ha sido todo por el día de hoy, deseándoles que pasen un excelente día, una excelente semana y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. La información es prevención. Y la prevención poder. Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima Mesa de Diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933-166813. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.